Hola y bienvenidos a un nuevo video de este diccionario musical. En el video de hoy hablaremos de escalas y tonalidades. Este de todos los videos del diccionario musical debe ser el video más importante de todos, el que sí o sí tienen que mirar, porque esto explica casi que toda la música y entender de cómo se forma la música. Así que véanlo hasta el final porque es importante. Va a ser un poco largo, pero es importante que puedan absorber todo este conocimiento. Las definiciones de tonalidad y escala son relativas, no son iguales. No estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de escalas y cuando hablamos de tonalidades. Pero es como decir, es casi que una está dentro de la otra. Entonces, por lo tanto, vamos a hablar de la primera, que serían las escalas, y luego nos meteremos en las tonalidades y explicaremos qué es. Pero si entendemos el concepto de escala, de tonalidad, lo sacan enseguida porque es sumamente relativo al otro. Ya si no vieron el video de intervalos, pueden ir a mirarlo después de terminar este video, obviamente. Ver ese video de intervalos porque vamos a hablar mucho de intervalos en este video, porque las escalas van a tener un orden de intervalos que vamos a seguir y que necesitamos saberlo para por lo menos entender el concepto general. Las escalas son una sucesión de 7 notas que van a tener un orden de intervalos único, es decir, va a ser este orden para todas las escalas mayores. En el video de intervalos hablamos también de escalas mayores, dijimos que íbamos a hablar de escalas menores acá, así que hoy también vamos a hablar de menores, pero las mayores siguen este orden de intervalos: tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Siempre que sumemos la otra nota del principio como para cerrar la escala. Por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do tiene este orden de intervalos. Por ejemplo, sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, sol también tiene este orden de intervalos. Por ejemplo, la, si, do sostenido, re, mi, fa sostenido, sol sostenido y la también tiene este orden de intervalos. Como verán, las escalas, cada una de estas escalas va a llevar el nombre de la nota que comienza. En este caso teníamos do mayor, en otro caso teníamos sol mayor, en el último caso teníamos la mayor. Y para mantener siempre ese orden de intervalos, tenemos que sumar las alteraciones, los sostenidos y los bemoles, que también lo vimos en otro video de este diccionario, así que si no lo conocen el tema, métanse también a este video para ya saber eso y meternos en esto. Por eso este video es tan importante, porque conjuga muchas cosas de otros videos que hemos visto en este diccionario. Hay que entender que este orden de intervalos va a ser, en realidad, sin importar la nota con que comencemos, importando la nota que se va a llamar la escala. Si yo comienzo desde el si, vamos a tener la escala de si mayor. Si comienzo desde el, no sé, fa sostenido, vamos a tener la escala de fa sostenido mayor. Siempre los sostenidos y los bemoles van a cambiar en función de mantener ese orden de intervalos. Y ese orden de intervalos, además, va a hacer que la sonoridad de esa escala sea muy similares. Vamos a escuchar do mayor, suena así. Sol mayor, suena así. Y fa sostenido mayor, suena así. Más arriba o más abajo, pero suenan muy parecidas. Entonces, las escalas mayores lo que nos permite es como estandarizar cómo va a ser la sonoridad de una escala mayor. Entonces, cuando nosotros estemos tocando, por ejemplo, en el violín, una escala mayor, si lo empezamos con cuerda al aire o si lo empezamos con primer dedo, sonoramente podemos hasta decir las notas de la escala sin alteraciones. O sea, podemos decir do, re, mi, fa, sol, la, si, do, aunque estemos tocando desde un fa, aunque estemos tocando desde un la. ¿Entienden cómo es el concepto? La sonoridad, mentalmente podemos pensar en esa escala para no perdernos y siempre estar tocando la escala completa. Pero las alteraciones que vamos a hacer van a ser distintas, porque vamos a tener o sostenidos o bemoles en función, obviamente, de la escala que sea. Por ejemplo, fa mayor va a tener un bemol. Por ejemplo, si bemol mayor va a tener 2 bemoles. ¿Cómo identificamos eso? ¿Cómo yo puedo mentalmente? Yo tengo de memoria todas las escalas, por eso digo si bemol y ya sé cuántas alteraciones tiene y así. En parte sí, en parte no. Hay una ecuación, hay una fórmula que nos permite identificar cuántas alteraciones van a tener cada una de las escalas. Pero eso lo vamos a hablar cuando nos metamos en tonalidades. Así que marquen acá esto porque lo vamos a responder más adelante en este mismo video. Entonces, escalas mayores, para cerrar este concepto de escalas mayores, vamos a tener este orden de intervalos. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Escalas menores. Las escalas menores ya se empieza a complicar un poco más la cosa. Vamos a tener 3 tipos de escalas menores. La escala menor
antigua, la escala menor armónica y la escala menor melódica. ¿Por qué? ¿Por qué la complican tanto? Estas tres escalas van a tener sonoridades bastante distintas una de la otra. La primera, la escala antigua, es quizás la escala menor más fácil de entender. Y es quizás, yo diría que es la que menos se ve. La escala menor melódica va a tener una antigua dentro de ella, así que más se utiliza la melódica o la armónica que la antigua, pero también se usa la antigua. La antigua tiene más una sonoridad modal. Ya más adelante hablaremos de lo que es los modos en la música, que es como otro nivel de conocimiento de teoría, pero no se preocupen. No se preocupen, por ahora no necesitamos entender. La menor antigua o natural va a tener un orden de tonos y semitonos muy similar a la escala mayor, lo único que le vamos a correr, o sea, como que vamos a correr toda la secuencia un poco, y va a quedar así. Tono, semitono, tono, tono, semitono, tono, tono. Es como si corriéramos dos espacios, la de la escala mayor, y nos quedaría esta menor. ¿Cómo suena esa escala menor? Así. Y al igual que todas las escalas mayores, todas las escalas menores antiguas o naturales van a tener la misma sonoridad, porque el orden de intervalos es el mismo. No importa en dónde lo empecemos, si es más grave o más agudo, el orden de intervalos, si estamos haciendo una escala mayor o una escala menor antigua, es el mismo. La escala armónica va a tener el mismo orden que la menor antigua, pero con una diferencia sumamente sustancial. Y que es la anteúltima nota, le vamos a agregar un semitono hacia arriba. Le vamos a agregar, por eso no le vamos a quitar, le vamos a agregar un semitono hacia arriba. Y por lo tanto, como de la anterior nota estaba separado a un tono, vamos a generar un tono y medio y luego un semitono. Esto va a hacer que vamos a tener una sonoridad que les va a recordar mucho a una sonoridad arábica o de Medio Oriente. Suena así, la menor armónica. Por ejemplo, la tercera danza que habíamos analizado de las danzas romanas de Bartók tiene una escala menor armónica, porque en la sonoridad habíamos ya hablado que tenía esa sonoridad arábica y de Medio Oriente. Al igual que las otras escalas, cualquier escala donde empecemos, la nota que comencemos la escala, van a sonar igual, porque el orden de intervalos, de tono, semitono y tono y medio, es siempre el mismo, subiendo y bajando. ¿Y por qué digo subiendo y bajando? Porque la próxima escala menor, la escala menor melódica, vamos a tener un orden de intervalos subiendo y un orden de intervalos bajando. Es decir, si la escala sube, tiene este orden. Si la escala es descendente, tiene otro orden. La escala menor melódica, entonces el orden de tonos y semitonos, acá sí cambia un poco. Vamos a tener tono, semitono. Tono, 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 semitono. Ese va a ser el orden de esta escala melódica subiendo. ¿Y por qué digo subiendo? Porque bajando es otra cosa. Y bajando vamos a medirlo desde arriba hacia abajo. El orden de tonos y semitonos es el siguiente. Tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono. Acá ya tiene sí la sonoridad de la menor antigua o natural. Es decir, subiendo tenemos una escala, sería como si fuese la armónica, pero le vamos a sumar un semitono a la otra anterior nota, entonces ahí tendríamos el orden perfecto, o sea, en vez de dejar un tono y medio, dejamos un tono, y hacemos un tono y un tono. Y bajando, sí, tenemos la menor antigua o natural, la misma, exactamente la misma. Por eso la melódica es como la más interesante, porque subiendo tiene una sonoridad, bajando tiene otras, pero seguimos dentro de las escalas menores. Lo mismo que habíamos hablado en las anteriores, dependiendo de la nota con que comencemos, es la escala menor que es, y todas van a tener obviamente la misma sonoridad subiendo y las mismas sonoridades bajando. Y esto ya es todo lo que necesitan saber de las escalas. Ya saben identificar escalas, ya saben cuál es el orden de tonos y semitonos. Lo que nos vamos a meter ahora es en las tonalidades. Entender las tonalidades y sobre todo entender tonalidades desde la partitura nos va a permitir identificar cuándo es sostenido, cuándo es bemoles y así con todas las escalas, eso que habíamos hablado anteriormente. Así que este es el momento donde se explica todo lo que nos había quedado un poco en el tintero más atrás en el video. Las tonalidades vamos a entenderlas como una familia de notas. Podemos llamar, por ejemplo, una escala mayor, por ejemplo la de La mayor, se llama la familia Hernández, por decir un nombre. La tonalidad
serían todas las familias Hernández que existen en el mundo. Es decir, incluiríamos esa familia Hernández, pero incluiríamos otro montón de familias Hernández, pero que también llevan el mismo apellido, se llaman Hernández. Entonces, la tonalidad tenemos que entenderla como es lo que englobaría tanto las escalas que vimos en una octava como todas las posibles escalas en todas las octavas, pero además engloba lo que son los acordes, engloba lo que son los arpegios, pero siempre basándonos en el modelo, o sea, en el modelo más pequeño que es escala. O sea, la escala da nombre tanto a la tonalidad como a ella misma, a la escala. Es decir, si la nota empieza desde el sol, estamos en la escala de, por ejemplo, sol mayor, pero también podemos estar en la tonalidad de sol mayor. Entonces, la tonalidad es como esa reunión familiar donde se juntan todos los Hernández. Los Hernández más chicos, que son los menores, los Hernández más grandes, la familia de otros Hernández con otros apellidos también, por ejemplo, los Hernández y los Rodríguez, también pueden estar dentro de los Hernández, de la tonalidad de los Hernández, porque hay algunas tonalidades vecinas que funcionan muy bien con la tonalidad principal, pero que en una partitura, por ejemplo, podemos ver una tonalidad que toma prestada a otra tonalidad, pero después vuelve a la misma tonalidad. Es decir, es una visita rápida de los Rodríguez, pero después se van y siguen los Hernández. Hay que entender entonces que las partituras, cuando nosotros veamos partituras, cuando vemos la armadura de clave en la partitura, lo que estamos viendo son tonalidad. Esta partitura está en X tonalidad, que nos va a decir la armadura de clave. Que además va a ser igual que la escala. Es decir, si la tonalidad es de sol mayor, la escala que vamos a tocar va a ser de sol mayor también. Podemos encontrar otras variaciones y ahí es las modulaciones y los Rodríguez que vienen y se van. Pero en sí, sabiendo tocar la escala de sol mayor, vamos a saber tocar casi todas las notas de la tonalidad de sol mayor. Me pica el ojo. Entonces, tonalidades van a tener los mismos nombres que las escalas. La escala de sol mayor está dentro de la tonalidad de sol mayor. La escala de la mayor va a estar dentro de la tonalidad de la mayor. Entonces, por lo tanto, yo decía que es una dentro de la otra. Van a haber otros acordes también que van a estar dentro de la tonalidad de sol mayor, pero que no se van a llamar, pero que no se van a llamar sol mayor. Por eso les decía que hay otras cosas que se suman, pero la escala de sol mayor sí va a ser esa. O sea, todas las notas que vamos a tocar de la escala de sol mayor van a estar dentro de la tonalidad de sol mayor. Entonces, es gracias a la armadura de clave que podemos identificar la tonalidad y además podemos identificar la escala de esa obra, de esa partitura. Por ejemplo, acá vamos a volver al video de las armaduras de clave. Si no lo vieron, ya véanlo porque necesitan saberlo para seguir lo que sigue acá. Así que paren este video, van al otro, lo ven en una nueva pestaña, lo ven y vuelven a este video y seguimos acá. ¿Cómo identificamos entonces la tonalidad y por lo tanto cómo vamos a identificar la escala? Porque vamos a identificar qué sostenidos y qué bemoles vamos a encontrar en cada una de esas escalas. Es a partir de una regla muy sencilla. Por ejemplo, cuando no tenemos ni sostenidos ni bemoles en la armadura de clave, estamos en la tonalidad, y por lo tanto en la escala, de Do mayor. Punto. Sépanlo eso, si es sin sostenidos y sin bemoles, es Do mayor. O La menor. Puede ser La menor natural o antigua, puede ser La menor armónica o puede ser La menor melódica. Eso no importa, por lo menos entender que es La menor es suficiente lo que necesitamos. ¿Cómo después vamos a entender si es una u otra? En función de las alteraciones accidentales que aparezcan en la partitura. Por eso les digo que las menores, más allá de que tienen nombres distintos, es una escala menor, que puede variar y puede pasar de antigua, armónica, de armónica melódica, dentro de la misma partitura y dentro de la misma tonalidad, libremente. Entonces, identifiquemos primero que es menor o mayor y luego seguimos adelante y vemos cómo es. ¿Cómo identificamos entonces que es o mayor o menor? Tenemos que mirar la primer nota que aparece en la partitura. Si la primera nota es un Do, siempre cuando miramos esto, si tenemos una partitura de violín y hay otros instrumentos que tocan, lo mejor es que miremos en realidad el instrumento más grave que toca, porque el instrumento más grave va a dar la base para que
suene el primer acorde que da apertura a la tonalidad. Es decir, si por ejemplo el instrumento más grave es un contrabajo, el contrabajo tiene un La, comienza con un La, seguramente estemos tocando en La menor. Pero si el contrabajo o el violonchelo o el instrumento más grave, o puede ser un piano, la nota más grave del piano, es un Do, seguramente estemos en Do mayor. Pero eso es como una cosa rápida para identificar si estamos en una tonalidad mayor o menor. Sonoramente, las mayores son como felices y las menores son como tristes. Entonces, si la música nos suena triste, seguramente estemos en una tonalidad menor. Si nos suena alegre, seguramente estemos en una tonalidad mayor. Para los sostenidos, todas de sostenidos, vamos a tomar el último sostenido de la armadura de clave. Por ejemplo, si tenemos un solo sostenido, el último sostenido es el primero también, que es Fa sostenido. Si es 3 sostenidos, el último sostenido es Sol sostenido. Y a ese sostenido le vamos a sumar medio tono hacia arriba y ahí vamos a tener el nombre de la tonalidad mayor. La armadura de clave que tiene un solo sostenido, Fa sostenido más medio tono, nos da Sol natural. Entonces la tonalidad de esta partitura con esta armadura de clave es Sol mayor. Si tenemos la de 3 sostenidos, el último sostenido dijimos es Sol sostenido. Por lo tanto, sumamos medio tono a ese Sol sostenido y vamos a tener la armadura, la tonalidad de La mayor. Y así con todas las armaduras de clave que tengan sostenidos. Siempre con sostenidos. Con bemoles, tienen que aprenderse primero que esta armadura de clave, que tiene un solo bemol, es Fa mayor. ¿Por qué digo esta solamente esta? Porque cuando tengamos ya dos bemoles, mirando el bemol anterior al último bemol, es el que va a dar el nombre de la tonalidad. Por ejemplo, cuando tenemos dos bemoles, que es Si y Mi, la tonalidad es Mi bemol mayor. Si tenemos 4 bemoles, que es Si, Mi, La, Re, el La bemol va a ser el nombre de la tonalidad de esa armadura de clave. Sostenidos es sumando medio tono. Bemoles es tomando el bemol anterior, menos cuando tenemos un solo bemol que dijimos que es Fa mayor. ¿Cómo identificamos entonces las menores? Habíamos dicho antes que sin alteraciones teníamos Do mayor y La menor. Entonces, para identificar la escala menor vamos a tener que tomar de La mayor, de la nota de La mayor, y bajar una tercera menor. ¡Oh, qué atrevido! Pueden contarlo así, pueden contarlo como un tono y medio. Tengo que bajar un tono y medio desde Do y ahí, o sea, para esta armadura de clave, y ahí me voy a encontrar con la escala menor de esta armadura de clave. Por ejemplo, la escala de Sol mayor que habíamos visto que tenía un sostenido, la escala menor de Sol mayor es Mi menor. Piensen en una tercera y vean si esa nota tiene alguna alteración en la armadura de clave. Por ejemplo, tomando La mayor, La, Sol, Fa, ese Fa en la armadura de clave ya es un Fa sostenido, por lo tanto la escala menor que vamos a obtener es Fa sostenido menor. ¿Se entiende? Siempre contemos una tercera y veamos si esa tercera ya tiene alguna alteración, o sea, la nota que llegamos ya tiene alguna alteración en la armadura de clave. ¿Entiende cómo es todo el concepto? Así que escalas y tonalidades si van a significar lo mismo, la vamos a identificar sí desde la armadura de clave. Lo que estamos identificando es la tonalidad de la partitura, pero dentro de esa tonalidad sabemos, me salgo con español, dentro de esa tonalidad sabemos que tenemos la escala que tiene el mismo nombre que la tonalidad, por lo tanto va a tener el orden de tonos y semitonos o tono y medio que habíamos visto en las escalas mayores y menores. Por eso les digo que este video era el más importante. Es un poco complicado entender todo, pero si pueden entender este video, les digo que podemos entrar en temas de armonía muy fácilmente y ya meternos en cosas un poco más complejas. Así que si quedó alguna duda de este video, por favor, déjenmela en los comentarios y estaré tratando de responderlas a todas las mayores que pueda, tratando de explicarlo de una forma entendible con palabras. Si no, volveremos a hacer un nuevo video de este con todas las preguntas que tengan, pero sepan que conociendo las escalas y las tonalidades ya tienen un montón de camino avanzado, sobre todo para poder entender cómo tengo que practicar para dominar esa partitura. Si puedo practicar un ejercicio que está en la misma tonalidad, nosotros violinistas estaríamos
armando la mano, o sea, el orden de los dedos sería el mismo, por lo tanto ya estaríamos casi que tocando la obra sin tocarla y sin estropear la obra, sino que trabajando un estudio que sea sobre la misma tonalidad de la obra que queremos tocar. Así que es sumamente importante, sobre todo para el resto de su vida violinística, entender tonalidades, escalas y tonalidades. Y hasta acá este video larguísimo de este diccionario musical. En el próximo video seguiremos con este tema de escalas, tonalidades, o sea, vamos a seguir metiéndonos en temas muy similares, en acordes, en arpegios, en grados, en la tonalidad también tiene otras cosas, otros acordes en otros lados, así que quédense, suscríbanse a este canal si no lo hicieron ya y nos vemos en el siguiente video.